Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo digo un hola fuerte, ¿no? Porque estoy acostumbrado al programa de día, pero de noche tendría que ser más suave, ¿no? Aparte ya estamos entrando no solo en la oscuridad de la noche, sino en la intimidad de la familia, en el regazo, en la cosa de estar de vuelta, ¿no? Y de empezar la semana enseguida, así como que es fin y principio. Y bueno, en esa línea, estaba escuchando recién el programa anterior, de la señora que cantó el tango, ¿no? Y me pareció fantástico. Le comentaba casualmente que tengo ese CD de letras de tango que voy a traer. La vez pasada comenté algunos temas así. Tengo ganas de hacer un programa otra vez con esa línea, que es bien honda, es bien profunda, ¿no? Es sentimiento puro y es historia, es la vida de todos, habla de la vida misma, ¿no es cierto? Y bueno, recién recordamos esas cosas. Y bueno, el tema de que, no sé, hoy no hay un tema, siempre no tenemos tema, pero dentro de las cosas que se me ocurrían hoy hablar, era el tema del contacto. El contacto no como, como se llama, en línea solamente psicológica o psiquiátrica, no. El contacto en general, como necesidad básica, biológica de la vida, de la interacción. Nosotros somos seres vivos y entonces tenemos necesidad de contacto. El ser humano solo no existe. No existe. Desde el momento de la concepción es social. O sea, está en el vientre de la madre y después solo no se mantiene, no puede sobrevivir. Necesita de otro ser humano. Entonces, esa concepción, digamos, del prójimo, de lo social, de la solidaridad y todo eso, es inherente a la condición humana. O sea, no puede no ser. Y entonces en el tango y en la poesía sobre todo vemos que eso es el fundamento, ¿no? Y entonces tenemos que mantenerlo. Por eso este programa tiene un poco que ver con eso, no con enunciar cosas, hacer comentarios de tipo académico sobre un tema, desarrollar un concepto, no, sino más bien establecer un diálogo, una comunicación, una vibración, un tono, algo que yo pueda decir y que les llegue a ustedes, y que en un momento así, sin quererlo o naturalmente, se establezca una especie de vibración o de frecuencia en el mismo sentido. O sea que lo que yo digo o lo que quiero decir, ustedes lo quieren escuchar. Entonces se produce el milagro, se produce esa comunicación profunda. Para eso la radio a mí me da mucha alegría y sobre todo placer, ¿no? Poder hacer esto, porque es una posibilidad fantástica, ¿no? Que uno pueda en un momento, digamos, compartir, no sé con cuántas personas, porque eso no viene al caso lo cuantitativo, pero cualitativamente es importante porque se produce este fenómeno que estaba diciendo. Tal es así que, bueno, nosotros estamos con la idea de encontrarnos, porque ya la radio queda chica. Entonces tenemos que encontrarnos en algún lado, ¿no? En algún bar, en algún lugar. Ahora que hace frío ya no se puede al aire libre, pero bueno, ya estamos en eso. Muchos me preguntan, y yo no les doy contestación exacta, porque es la verdad, no tengo el lugar todavía. Por una cuestión lógica de tiempo, yo no puedo, y encargué a algunas personas que me averigüen para poder hacerlo, ¿no es cierto? Ahora se acerca ya Semana Santa, y estamos muy cerca del fin de mes. Entonces el propósito era los primeros días de abril, pero lo vamos a correr un poquitito nomás después de Semana Santa y vamos a encontrarnos. Porque no hay como eso, ¿no? Como el encuentro. La mirada, no sé, todo, el apretón de manos, en algunos casos el abrazo. Eso es lo que nos mantiene. Nosotros somos seres fantásticos, ¿no? Porque realmente somos pequeñísimos, ¿no? Ni existimos en el cosmos, digamos. Pero tenemos esa fuerza, esa perseverancia, esta cosa como decía el tango, ¿no? Que llegamos a sentir el dolor de ya no ser, ¿no? Es así, pero seguimos adelante. Estaba acá, encontré algunos comentarios sueltos, y hay uno que me llamó la atención, y que yo insisto mucho en eso también, ¿no?
Dice así, lo voy a leer porque lo encontré y lo copié. Dice, el concepto es siempre enemigo de la esencia. Interesante. Cuando el niño aprende el nombre de un ave, pierde el ave. No ve nunca más el ave, sino va a ver solamente el gorrión, el zorzal, el cisne. La esencia es el ave, no el nombre que tiene. Entonces, hay personas que están abarrotadas de conceptos de personas o objetos conocidos por sus rótulos y nunca vistos por su cualidad intrínseca. Nosotros tenemos, esa es la característica, muchas veces nos quedamos con lo nominal. ¿Quiénes somos? Fulano. ¿Qué hace? Soy fulano, soy arquitecto, soy médico, ingeniero, tal cosa. ¿Qué es? Argentino. Y entonces, pero no es la esencia esa. Esa no es la esencia. La esencia es interior, y no tiene nombre. Tiene una resonancia que va más allá del nombre. Y nos quedamos con la otra identidad, con la identidad del ego, que es normal que la tengamos, porque tenemos que tener una identidad. Pero no lo único, ¿no? Muchas veces nos quedamos con el nombre de las cosas y no con la esencia. Ustedes no sé si recuerdan, hace unas cuantas audiciones atrás había traído un concepto de Wimpy, ¿se acuerdan? El humorista uruguayo, filósofo, que decía en un momento que la palabra, que tiene mucho prestigio, por supuesto la palabra, no es la carta, es el cartero. La palabra es el cartero, porque es el que lleva la carta. La palabra lleva el contenido de lo que uno quiere decir. Lleva la emoción, la alegría, la pena, según la entonación, la forma. Pero no es, lo importante es el contenido. Y entonces nos quedamos con la cáscara, digamos. Por eso el lenguaje tiene características a veces de evasión, de no decir nada, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces el famoso diálogo de dos personas que se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Vos cómo andás? Bien, yo también. ¿Y los chicos? Y ya sabés cómo son los chicos. Y claro. Pero ¿viste la humedad que hay? Y sí, hay una humedad bárbara. El problema es la humedad. Ahora si cambia el viento, es otra cosa. Y después los tipos se van a su casa y dicen, me encontré con fulano, estuvimos hablando un montón de cosas. Y no dijeron nada, absolutamente nada. Eso pasa en general con la palabra. Ya que estamos desprestigiando a la palabra, no es la palabra en sí misma, sino el uso que se le da. Por ejemplo, está la famosa anécdota de Esopo. ¿Se acuerdan? El fabulista, las fábulas, que era esclavo en la Grecia antigua. Y entonces el amo de él, dueño también, porque era así, tiene una fiesta en su casa y le manda que compre lo mejor que hay en el mercado. Y Esopo va al mercado y compra, y trae unas fuentes así tapadas con lienzos blancos, y destapan la primera fuente y hay lengua. Entonces empiezan a comer, qué rico, está bárbaro la lengua, qué sé yo. Bueno. Entonces destapan la segunda fuente y es lengua también. La tercera es lengua. Entonces ya el amo de él se enoja y dice, ¿cómo? Yo te dije que trajera, lo único es la lengua. ¿Y qué hay? Dice Esopo, mejor que la lengua. Con la lengua se dice madre, se dice amor, se dice libertad. Entonces el otro queda asombrado, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora ve al mercado y trae lo peor que hay en el mercado. Entonces el otro viene con la fuente, destapa y otra vez lengua. Entonces dice, ¿cómo? No, yo no entiendo, ¿no era lo mejor? Y entonces Esopo le dice, ¿y qué hay peor que la lengua? Con la lengua se miente, se injuria, se dice guerra, se mata. Esa es la ambigüedad de la palabra. Por eso hay que tener cuidado, porque gran parte de nuestra cultura está edificada sobre el lenguaje. Y tal es así que un método terapéutico como es el psicoanálisis, por ejemplo, está apoyado totalmente en la lingüística, en el lenguaje. Se pretende que el inconsciente está inscripto como lenguaje solamente. Y por eso el enfoque es así.
basándose en asociaciones de palabras unas con otras, en cadenas a veces interminables, que sirven para realmente, en algún caso, para explicar lo que le pasa. O sea, la persona con el lenguaje puede tener explicación, con la palabra se puede explicar, pero no se puede sentir. El sentimiento no pasa por la explicación. Entonces el enfoque es otro. Pero bueno, el tema del lenguaje tiene muchas vueltas y es importante también tenerlo en cuenta, porque elude también el contacto, ¿no? Que ahora vamos a ver eso. Se elude el contacto, entonces se diluye la cosa, no es espontáneo y profundo. Bueno, con respecto al tema de contacto que decíamos hoy, hay tiene importancia en la psicoterapia la relación que existe entre el tratamiento y la vida real fuera de la terapia de las personas. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver lo que se habla o lo que se vive, las vivencias que se experimentan en la terapia con el afuera. La persona después lo sigue, eso, hay una relación directa. Y eso es importante. Un segundito que tomo un poquito de agua. Tenía la boca seca. Bueno, ahora seguimos. Aprovecho este pequeño intervalo de deglución para pasar el número de acá, que es 4-866-0900, para que puedan charlar, hacerme alguna pregunta, comentar, intercambiar algo. Porque si no, no quiero, como siempre decimos, que sea un comentario así solitario, ¿no? El trovador nocturno. Entonces vamos a darle un poco más de agilidad a la cosa, ¿no? Cuando yo hablo de estas cosas que estamos comentando ahora, lo que nos pasa, el contacto, la palabra, el tema de la terapia, los que están haciendo terapia, y los que han hecho, y los que tienen ganas, porque también está en eso. ¿Qué es esta situación? ¿Qué hay? ¿Es una situación científica? ¿O es algo donde juega totalmente el vínculo? Donde somos personas, tanto el que viene a pedir ayuda como el que la da, en este caso, ¿no? Yo como terapeuta, y lo que siento yo, lo que hago yo, ¿qué pasa en esa situación? Ese es un poco el tema de hoy, porque la terapia, digamos, el enfoque que yo hago, si hubiera que enmarcarlo de alguna manera, está más ligado a la terapia gestáltica, que es una terapia más de contacto, fundamentalmente de contacto, y donde ya vamos a ver la importancia que tiene el rol activo del terapeuta, no solamente el de la escucha, el de tener en cuenta el discurso del paciente, sino la inclusión en el tema de la vida misma, de lo que le pasa, de lo que le sucede como persona. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso. Bueno, cualquier cosa, ustedes se comunican acá, 4866-0900. Bueno, entonces decíamos que en la relación que existe entre la psicoterapia y la vida real fuera de la terapia, ¿qué cosas aporta la terapia gestáltica? Entonces tenemos enseñanza de habilidades útiles para el diario vivir. Ahora vamos a explicar qué es eso. Que sería un poco así, como que la persona tiene una manera de actuar en alguna circunstancia. Y lo que la terapia le ofrece también es aprender otras actitudes, otras conductas, que modifican totalmente las relaciones y los vínculos. Y la persona se pensaba que no lo podía hacer o que no sabía, ¿no? Y de repente empieza a darse cuenta que sí, que puede haber cambios importantes, ¿no es cierto? Que se puede cambiar la actitud completamente y entonces pasar no a no hacer nada o a no poder hacer nada, ¿no? Sino directamente a una actitud distinta, que por ejemplo tiene que ver con la actitud de la persona en todo, por ejemplo, en la pareja, en donde sea, ¿no? Entonces aparecen situaciones que, pueden permitir que la persona cambie. Por ejemplo, un caso que se da muchas veces, que es el tema, por ejemplo, ¿qué pasa cuando... A ver, vamos a tratar de buscar un ejemplo que yo lo había visto hoy, que es, por ejemplo, una mujer que
estando en el consultorio, no en el mío, ¿no? El de, como se llama, Erwin Polster, que es el autor del libro sobre terapia gestáltica, donde sacamos algunos temas. Dice, le reprocha a su marido que se ha alejado mucho del hogar. Y él alega que esas recriminaciones que le hace ella, esas quejas, eran precisamente la causa de su alejamiento. Porque, o sea, que lo que ella recriminaba tenía una vuelta en él que hacía que se fuera. Dice el terapeuta que le pregunta a la mujer si se le ocurría algún modo de manejar el asunto. Y entonces, en un momento acaba admitiendo que quizás si lo trataba de otra manera, conseguiría acercarlo. Le sonrió, habló con dulzura de las cosas que le gustaban de él, le recordó muchas cosas que antes les divertía a los dos. Él quedó encantado y ella descubrió que tenía habilidad para atraerlo y no necesitaba recurrir a las quejas y a las lamentaciones. Por ejemplo, es un tema que aparece y que después modifica la situación, ¿no? Es un aprendizaje, una habilidad que no tenía, ¿no? O lo mismo en el caso de otra paciente con una educación muy rígida, muy puritana, muy tradicional. Que todo lo veía o blanco o negro, o bueno o malo, o correcto o incorrecto, y siempre entre dos cosas. Y ahí aprendió en la terapia a considerar también otras cosas, otras posibilidades. Y se empezó a parecer más original, con un espíritu travieso que le llegaba a descubrir soluciones, como fue vender en un momento personalmente todos los muebles de su casa porque estaba aburrida de ellos. Aprendió a desprenderse de cosas que no le gustaban, era libre, podía hacer otras cosas. Esa habilidad la aprende. Entonces, una de las características de este método, como decíamos, es el aprendizaje de habilidades útiles para la vida, para vivir, para todas las cosas que a uno le pueden pasar, ¿no? La persona que de repente tiene considerado, qué sé yo, que aprende, dice el libro, ¿no? En una piscina poco profunda, después nada en cualquier lado, y es verdad, eso también es, ¿no? Así que eso por un lado serían las habilidades. El otro tema que es muy interesante, que son los tres factores, uno es el aprendizaje de habilidades para el diario vivir, el otro es la activación, que ahora vamos a ver qué es, que tiene que ver con el terapeuta, o sea, con el que suscribe. Entonces dice así. Bueno, yo digo, dice así, porque claro, es un texto muy lindo, que yo por ahí podría extraer algo y a veces hacerlo a mi gusto también, pero es tan claro en algunas cosas que preferí directamente transmitirlo, no todo por supuesto, pero algunas cosas, porque está muy bien para la gente que no conoce este tipo de enfoque, que produce mejorías rápidas, o sea, la persona viene con mucha dificultad a contar sus cosas y se encuentra que está casi con un amigo, que estamos charlando. A la media hora que vino estamos hablando de cosas que no pensábamos que se iban a dar. Y que surgen no solo de la palabra, de lo que la persona trae y cuenta, sino de todo, de la actitud, de los gestos, de la manera de mirar, del hablar, del silencio, de que uno nota que hay enseguida que se traba en algunas circunstancias que tienen que ver con los sentimientos. Y el terapeuta lo dice, no se queda callado guardándolo para la próxima porque es el primer día, ¿no? No, empieza a aparecer una confrontación. Sería como una manifestación de lo que estamos sintiendo los dos. La persona, por el hecho de encontrar, a ver si encuentra confianza y comunicación con esa persona a la cual le viene a pedir ayuda y se siente entendida en ese aspecto. Y el terapeuta, registrando todo como una antena, todo lo que está sucediendo y percibiéndolo y diciéndoselo, o sea, confirmándole desde afuera eso, ¿no? Y hablamos entonces de una actitud activa, decíamos la activación. En general, el terapeuta, cualquiera sea su procedencia teórica, lo que tiene que hacer es comunicar vida, vitalidad, con sus palabras y sus actos, El paciente que frecuenta ese tipo de terapeuta se siente renovado y animado. Esta activación, ¿no?, es importante en el contacto. Establece el principio fundamental, que es estimular al paciente para que emplee sus propias energías y se atreva a hacer cambios, Así que es muy importante.
y digamos que eso en algún momento fue frenado. Por ejemplo, con el tema de los sentimientos que ocurrían entre los pacientes y el terapeuta, sobre todo en la época de cuando se descubre el psicoanálisis, con Breuer y con Freud y todo eso. Era muy importante el sentimiento que se producía en las pacientes, el sentimiento de enamorarse del terapeuta, que era muy común, ¿no? Es casi inevitable eso, el endiosamiento, ¿cómo se llama? Verlo como algo idealizado, o sentir así atracción directamente. Y entonces producía una sensación muy especial que Breuer, por ejemplo, que junto con Freud habían descubierto el tema del psicoanálisis, tuvo que dejar, no pudo seguir en esa corriente porque medio se asustó con lo que despertaba, ¿no? Y el mismo Freud, que demostró ser un poco más resistente a eso, tanto él primero inventó el concepto de transferencia para aislarse. Entonces tanto él como los continuadores lograron despersonalizar el contacto. El contacto no tiene que ser personal, no es verdad eso es una fantasía. El concepto de transferencia diciendo que el amor no tenía nada que ver con la persona del terapeuta, que era una transferencia de situaciones que tenían que ver con otras cosas y no realmente con él. Claro, con lo que se daba una situación que permitía trabajar, digamos, evitando eso que aparecía como algo molesto, cuando en realidad forma parte de la vida misma. Y además lo importante de esto, las propiedades, digamos, del amor en sí mismo, el darse cuenta que la persona tiene la capacidad de amar y de poder llevarlo en su vida y en sus cosas, es fundamental. Aumenta la autoestima, la confianza en sí misma. Y solamente en algún punto, por ejemplo, además esto no quiere decir que el terapeuta de alguna forma no evita esa situación, porque no forma parte. El amor no es necesariamente como condición, y más en una situación terapéutica, la realización real o material de la cosa, ¿no? del vínculo, pero sí en el sentido de una cierta simetría, donde el terapeuta tiene que sentir por sus pacientes el afecto, el amor, y no negarlo, pero el amor terapéutico no es lo mismo, es distinto en sus fines a los otros tipos de amor, pero es amor también, porque si uno no experimenta nada, solamente ¿cómo podríamos decir? Actúa técnicamente, digamos, eso no de alguna manera corta el circuito y obliga a disociarse también en muchas circunstancias el paciente ese sentimiento que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuentan el ejemplo de una paciente que se sintió mal y hasta enojada y desilusionada porque el terapeuta, en este caso el autor del libro, no la fue a visitar en el hospital cuando la sometieron a una operación de cirugía menor. Había experimentado el afecto en el trabajo común y todo eso, pero sintió que todo era como una mentira, que en realidad cuando estaba en el sanatorio no fue a verla y en realidad lo que tuvo que aprender de que no era mentira lo que habían experimentado, que era auténtico, pero que no era obligatorio que la fuera a visitar en el hospital. Entonces, cuando eso no coincide, ¿no? Hasta eso mismo también es importante, porque, por ejemplo, eso enseña, por ejemplo, en algún punto, que el tema del amor, sobre todo cuando no es confluente, cuando los dos no coinciden, no es lo mismo para uno que para el otro, igual mueve a los pacientes a apreciarlo como es y no como debería ser, como le hubiera gustado, ¿no? Creo que eso es importante, un concepto de realidad. Bueno, hay muchas cosas. Lo mismo pasa con los otro tipo de sentimientos, por ejemplo, que también influyen en el trabajo. Bueno, entonces esto quería desarrollarlo un poco ligado también a los grupos. O sea, siempre estamos viendo la posibilidad de armar, sobre todo precisamente por la relación y el vínculo afectivo, un trabajo, digamos, de interacción, o sea, un trabajo ligado a lo grupal y que después no quede solamente en el trabajo individual.
Bueno, continuamos. Con el tema es un tema que quizás, por ahí está lo que sentí yo realmente, ¿no? Al comentarlo así, era, primero que no es un tema sencillo, ¿no? Porque tiene sus variables y aparte yo hablé más que todo de una determinada, de la técnica de la terapia gestáltica, el concepto, y eso por ahí se mezcla un poco lo teórico y no es mi estilo. Yo comúnmente cuando el programa lo hacemos como dijimos antes, como una charla, como un diálogo, y quizás el hecho de querer transmitirlo del texto, porque me pareció interesante para hacerlo, por ahí confunde un poco el concepto, se vuelve un poco más pesado. Pero lo que sí es importante tener por lo menos esa concepción de la importancia que tiene el contacto en todo sentido, en el sentido de la soledad, por ejemplo, que representa la dificultad en tener contacto, en establecer contacto, por ejemplo, un tema tan remanido como la soledad. Los mecanismos a veces que la persona utiliza para evitar el contacto. ¿Cuántas veces? Como dijimos eso de las personas que hablan y no dicen nada. Y 80.000 cosas hay en ese sentido. Técnicas o actitudes de eludir algo, o la forma de expresarse, de hablar por ahí sin mirar a la persona, o sacarlo del tema, o distintas técnicas o cosas, ¿no? Después, la actitud que tiene la persona desde que es chico, desde que percibe toda una enseñanza que recibe de la familia y a veces de las escuelas o de las personas allegadas, que lo van moldeando de alguna manera, y en algunos casos producen un individuo, digamos, pasivo, que recibe todo y le cuesta expresar su ira, su enojo, sus dificultades, sus broncas, ¿no? Entonces, eso también son variaciones del tema del contacto. Las personas que son confluentes es cuando una persona no puede asumir su responsabilidad como individuo y necesita siempre la opinión de otro, queda como ligado al otro, ¿no? Esto es interesante porque yo, por ejemplo, una de las cosas que hacemos siempre, o por lo menos como parte importante de la terapia, es favorecer que la persona sea independiente, que se libere, que pueda hacer las cosas que siente, que se encuentre consigo mismo fundamentalmente, que sea el que es y que no se le permite desde que es chico muchas veces. Eso lo hemos hablado muchas veces. Y entonces, claro, eso hace que a algunos pacientes que les cuesta tanto eso, tener su opinión propia, a veces tener que discutir o pelearse con las personas que están muy ligadas o muy cerca. Entonces todo eso, muchas veces prefieren esa actitud, ¿no es cierto?, de entrar en confluencia. En confluencia sería como si se disociara, ¿no? Como si fuera dos personas, una que sigue diciendo que sí a todo y otra por dentro que está con una bronca bárbara y que quiere rebelarse a todo, ¿no? Eso pasa mucho. Y cuando el terapeuta lo estimula para que sea independiente, para que sea libre, para que no siga con vínculos que lo siguen atornillando al piso de alguna manera, muchas veces dejan la terapia o prefieren no seguir. Porque claro, ¿cómo van a cambiar y van a ser independientes? Eso es muy difícil. Hay culturas, sobre todo la nuestra, que tiene mucho. Casualmente está saliendo algunos artículos, hoy o ayer, no sé cuándo fue, que leí el famoso tema de los hijos que no se van de la casa de los padres, que tienen, por ejemplo, más de 30 años o 30 y pico de años, y que siguen viviendo en el mismo lugar. Y que bueno, se aducen razones económicas o que no consiguen trabajo, lo que sea, pero se ha dado esa situación ya, y eso crea una dificultad que todavía no se trabaja mucho, pero es con los padres también. Los padres es como que necesitan también su espacio, o son personas que ya llegaron a una edad avanzada, y eso influye mucho. La dificultad en poder separarse, en poder establecer vínculos sin necesidad de estar pegados, digamos, ¿no? En un contacto simbiótico, digamos. Entonces, bueno, por eso el tema no es así nomás, y por ahí como yo intercalé conceptos con lecturas, cosas mías con lecturas, por ahí quedó algo, en ese sentido me pareció, por eso lo estoy explicando, tratando de traducirlo ahora. Bueno,
El otro tema que me interesaba es el tema de la medicina de Bach de hoy, ¿no? El tema de la medicina de Bach, ¿no? Que por ahí uno cuando lo comenta, no hay mucho sobre esa línea, que obviamente son los remedios florales de Bach. Pero esto hay que aclarar. A mí me gustaría aclarar un poco todo esto, porque hay como una creencia popular que, digamos, que estos son extractos que cualquiera los puede usar, simplemente leyendo para qué sirve cada cosa, cada flor. Y entonces no hace falta nada, no hace falta conocer mucho, ni ser médico, ni nada por el estilo, porque, digamos, lo que se busca es tratar el síntoma. O sea, si la persona está pasando un momento de duelo o de depresión, entonces hay una flor para la tristeza, otra para la nostalgia, y con eso lo vamos mejorando. Pero, sin embargo, es una situación mucho más amplia, más compleja y más de avanzada. Prácticamente la medicina de Bach es una visión, tiene una cosmovisión. No es fácil, pero tampoco es compleja, ¿no? Porque implica el conocimiento del aspecto espiritual. O sea, digamos que la enfermedad de alguna manera no tiene un origen físico o corporal, sino que viene de una disociación, de una ruptura entre el individuo como persona y su inserción en lo cósmico, en lo espiritual, ¿no? Entonces por ahí empezamos. Entonces Ricardo Leverato, médico psiquiatra, que fue psicoanalista, ahora es terapeuta transpersonal, amigo personal mío, y hemos trabajado juntos en algún punto. Ha dedicado un libro a eso, ¿no? La medicina de Bach. Y entonces lo traje también un poco así como para que nos diéramos cuenta del sentido que tiene eso, ¿no? Siempre yo comento acá que la facultad, la universidad, en todo caso, no da cuenta del hombre enfermo, sino como algo incompleto, que solo considera su cuerpo físico y no tiene en cuenta sus emociones, sus vivencias, su entorno social, su parte espiritual. Entonces, la terapia clásica médica común suprime síntomas, extirpa órganos, pero no va a las causas reales de la enfermedad. Ese es el problema. Y entonces él tenía bajo una formación espiritual muy importante que lo ligaba al cosmos. Él tenía conciencia de que era parte de algo grandioso, de la inmensidad cósmica, como somos todos, ¿no? Y se dio cuenta de que cuando uno se separa de esa pertenencia, de esa totalidad, se enferma. Claro, pero ¿qué tipo de enfermedad? No es una enfermedad física en ese momento. Es como que queda disociado, queda separado de lo que podríamos decir nos contiene, formamos parte de eso, digamos, de una trascendencia, no está ligado solamente a lo biológico, sino mucho más allá. Por eso no se tiene en cuenta el concepto del alma, concepto de espíritu, que en medicina no se tiene en cuenta para nada, y que la única parte que puede más o menos actuar un poco es la psiquiatría, que se ocupa precisamente de los conflictos del alma, de los conflictos de las emociones, de los sentimientos, de la angustia y de la existencia misma, ¿no es cierto? Y eso es movilizador de enfermedades, de conflictos, de trastornos físicos, después fisiológicos, que primero son funcionales, empieza a haber trastornos que se revierten, vuelven a aparecer, vuelven a mejorar después nuevamente, hasta que si no se soluciona el tema de fondo, el conflicto espiritual, la cosa sigue y se transforma en físico. Empieza a haber lesiones, determinados órganos, se vuelve anatómico, y en algunos casos, cuando no se puede revertir ya, es necesaria la medicación y en algunos casos la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender ese concepto de que cuando uno pertenece a un cosmos, a una totalidad?
Es difícil, dice Liberato, en una gran ciudad entender eso, ¿no? Donde todo está tapado por una gruesa capa de asfalto, en altos edificios, viviendo en altos edificios de vidrio y de cemento. El concepto de naturaleza suena abstracto, ¿no? Y entonces puede ser que como está todo tapado no se haya dado cuenta, dice él, que cuando sale el sol o se va el sol, del otro lado surge la luna blanca dando una luminosidad brillante. Y entonces eso se nota cuando uno está en el campo, donde uno puede ver precisamente esos fenómenos, ¿no? Y estamos parados sobre un planeta, sobre la Tierra. Y entonces esto puede ver uno, las estrellas, la inmensidad del universo, y se da cuenta que es parte de eso y que eso también le pertenece. Entonces no se siente solo, separado de la naturaleza. Entonces, como Bach era un hombre también de campo, aparte de ser, tener esas condiciones, miraba al cielo, cosa que muchas veces no hacemos, ¿no? A veces. Entonces él empezó o concibió la idea de que la enfermedad y la curación tenían que ver con eso. Se presentía o tenía contacto con su ser interior, con su espíritu, que lo llamaba, sería como la parte espiritual, él lo llamaba su ser mayor, ¿no? Y decía que esa energía, que es la energía que está, por ejemplo, cuando uno está, como decíamos, en el campo y ve que se pone el sol o la luna, y todo lo que ve y todo lo que no puede ver, que está más allá de los ojos, de la mirada, es energía cósmica. Y esa parte de la energía que lo envuelve a uno, que tiene que ver con uno, lo describe como ser mayor. Y por otro lado, con respecto a nosotros, la forma que uno tiene, su persona, cómo es uno, cómo los rasgos que tiene físicos, cómo se conoce, cómo los otros lo ven, o sea, su ego, su identidad, ese sería su ser menor. Es una forma de decir así, ¿no? Entonces, entre los dos, entre el ser cósmico y pertenecer al cosmos, a la misma energía de las estrellas, de las plantas, de los animales y todo, y el ser menor, los dos son partes constitutivas de una unidad que es uno, y que a su vez está integrado en una totalidad. Todo es energía, ¿no? Y lo que uno ve y lo que uno piensa y todo eso, todo es eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros, como ser menor, como identidad, como ego, ¿no es cierto?, conservamos el contacto con nuestra parte espiritual, digamos, con la totalidad cósmica, y sentimos que tenemos conciencia de eso, que actuamos de una manera ética y tenemos una actitud a través de la energía del amor y del intercambio con los otros, solidaria. Entonces, en ese momento no hay conflictos, o sea, está todo ligado y todo está funcionando en la misma frecuencia. Sobre todo si también respeta a los demás, está alineado con la energía cósmica. Ahora, si uno quiere manipular las cosas, someterlo, o atacarlo, o enfrentarlo, entonces corta ya esa relación. En ese caso aparece el comienzo de la enfermedad. Entonces, la enfermedad se produce cuando hay un enfrentamiento entre uno como individuo, como persona, y su parte espiritual, o también un conflicto de uno con otros seres como uno, o sea, como otros seres humanos, ¿no? Entonces se produce una disarmonía, empieza a vibrar todo de otra manera y se produce la enfermedad. O sea, cambia el estado mental, pasa de estar en un estado mental, digamos, equilibrado, positivo, por llamarlo así, un estado de salud, en un estado negativo de enfermedad, y que al curarse ocurría lo inverso, ¿no es cierto? Principios de equilibrio y desequilibrio. Bueno, entonces, ¿cómo sería el tema? Cuando una persona, ¿no es cierto?, yo, mi ego, mi nombre, lo que hago, mi conducta, todo, me enfrento a la parte espiritual o a la parte de otros, empiezo a vibrar en forma disarmónica. En un ejemplo muy grosero, pero muy claro, sería como si en un salón, dice el libro, todos están bailando un vals y alguien entra y se pone a tocar rock con una batería. Entonces, primero, si toca bajo, altera a los que están a su alrededor.
pero si cada vez toca más fuerte, llega un momento en que todo el salón queda afectado. La enfermedad funciona así. El primer momento de la enfermedad es una disarmonía de la energía, nada más, energética. No sale eso ni en la radiografía, ni en los análisis, ni nada. La primera señal de ese desequilibrio es un cambio en el estado mental de la persona. Si eso no se corrige, aparece la enfermedad orgánica. Primero energético, después emocional y después orgánico. La medicina de Bach se desarrolla en el nivel emocional, de los estados mentales. La enfermedad orgánica no se tiene en cuenta para el diagnóstico ni por el tratamiento, ya que un mismo estado mental puede tener afectar diferentes órganos o diferentes aspectos físicos. Entonces la situación es ir a la causa primero. Cuando el individuo comprende ese conflicto y lo trata de corregir con una actitud distinta, se produce, vuelve toda la situación de equilibrio nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo después? Bueno, él en alguna medida encontró que en determinadas plantas podían ayudar en el cambio, ¿no es cierto? ¿Y cómo es eso? Por características vibracionales de las plantas, ¿no es cierto? Todos los seres vivos tenemos vibración, ¿no es cierto? Todos los seres vivos. Y entonces, todo eso a través de ella, de las flores sobre todo, no de la planta, sino de la flor, porque él pensaba que en la flor estaba condensada toda la energía de la planta. ¿Y cómo se transmitía? Él pensó a través de las gotas de rocío por acción de la luz solar. Entonces, de esa manera concibió prepararlas, cortaba las flores, las ponía en una vasija con agua al sol y se obtenía el remedio floral. Bueno, ¿esto qué hace la flor? Actúa en forma armónica para cada estado mental. Entonces, al administrárselo al paciente, lo armoniza y lleva su estado mental de negativo, enfermo, a un estado de equilibrio. Entonces, Bach dijo que como primera medida el médico debía ayudar al paciente a conocerse a sí mismo, a que vea sus errores, que él mismo vea sus errores y ayudado, por supuesto, por el terapeuta, que corrija las deficiencias de su carácter, de su conducta, de su actitud y que deba erradicarlo sustituyéndolo por las virtudes correspondientes. O sea, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del miedo, ir trabajando con la virtud que opuesta, que sería tomar más coraje, enfrentar las situaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Bach le dio importancia a sus remedios, pero los pone primero en segundo plano y en primer plano la concientización del problema del paciente, que es lo que hablamos siempre cuando yo hablo del darse cuenta, que es la terapia gestáltica apunta a eso, a que la persona se dé cuenta, como decimos nosotros, que se avive lo que le está pasando y empiece a cambiar la actitud. Y entonces avivarse es estar vivo, es tener conciencia de lo que le está pasando, ¿no? Entonces sería un poco así. Entonces, ¿esto qué habla? Esta medicina que describe Bach va más allá del cuerpo físico y del hombre como individuo aislado, para considerarlo como un ser cósmico. Por lo tanto, quien vaya a ejercer esta medicina tiene que tener una concepción filosófica del hombre como totalidad. Claro, entonces él decía que pensaba en aquel momento que los médicos con esta forma como estaban trabajando en un momento dado no van a poder curar a las personas, a menos que se dieran cuenta que la curación debe trasladarse de los métodos físicos de tratamiento del cuerpo físico a la curación mental y espiritual, que es restablecer la armonía. Bueno, esto es lo que yo más o menos quería decir, porque si no, este tipo de enfoque con las flores suena como una cosa media superficial y que actúa como la medicina alopática solamente tapando los síntomas, y no es cierto. Produce modificaciones en la personalidad, en la manera de ser de la persona, en el carácter, en lo que en psiquiatría se llama lo egosintónico, como que el tipo no es que tiene enfermedad o tiene síntomas, sino que él es la enfermedad. Él, con su manera de actuar, produce estos trastornos. Bueno, quedamos así y les mando un abrazo.